Mente sana en Gelbes en la Onda. Jesús Molina, bienvenido. Buenas tardes, aquí estamos. No voy a decir bien hallado, ¿no? Pues estoy hallado. Me he encontrado conmigo mismo, Israel. Yo te digo que yo lo del bien hallado no lo entiendo. Yo tampoco. O sea, cuando yo digo, hola, bienvenido, y me dicen bien hallado. Bien encontrado. Yo me encuentro aquí muy a gusto. No sé si me están corrigiendo de decir yo que yo tenía que haber dicho bien hallado. No sé, porque es una respuesta extraña. No me gusta tampoco, ¿no? Una respuesta estoy aquí reencontrado, ¿no? Bueno, estoy aquí muy a gusto, como todos los lunes, y queriendo transmitir pues lo que voy aprendiendo cada día, ¿no? Lo que voy aprendiendo. Hoy el tema lo he visto en las redes sociales, sí. Aprender a perdonar, ¿no? Y a pedir perdón también, o sea que... Pero el aprender a perdonar no significa que haga hacer las paces con la persona, ¿no? Aprender a perdonar la situación, luego con la persona ya decides tú lo que quieras hacer, ¿no? También, en resumida, es liberarte de una carga. Es que no entendemos que estar enfadado con alguien es una carga para nosotros. Sí, es que no lo entendemos. Muy grande, muy grande. Cuando te enfadas con alguien, la carga la llevas tú. Claro. Entonces, mira, hay una definición que me gustó mucho, que dice que perdonar es aprender a dejar ir para reinventar un nuevo yo, que asume el pasado, pero que se ve con fuerza para aprovechar el presente y seguir adelante. Y bueno, nos metemos un poquito en la psicología del perdón, que nos dice también que no estamos obligados a entender ni a aceptar los valores o pensamientos de quien nos hizo daño. No estamos obligados. Perdonar no es ofrecer clemencia ni buscar justificaciones a lo que padecemos. De hecho, jamás debemos renunciar a nuestra dignidad, ¿eh? Se trata más bien de facilitar el duelo del resentimiento, de ir quitándole capas a la rabia, a la decepción, intensidad a la desesperación y a ese bloqueo que nos impide avanzar, porque en realidad con las cargas no podemos avanzar, y para ello es necesario que dejemos de odiar a quien nos hizo daño. Decía José Luis Borges que con el tiempo aprendes a disculpar cualquiera, y eso cualquiera lo hace, pero perdonar solo es cosa de almas grandes. Ya también Gandhi define algo parecido, ya lo contaremos. La vida social no sería posible si no tuviésemos cierta capacidad de perdonar, y sin embargo necesitaríamos practicar con mayor regularidad, porque es difícil perdonar algunas veces. La mejor manera de hacerlo pues es recordar cuando hemos necesitado que otros nos perdonen a nosotros en el pasado. Y hay quien cree que el perdonar es un acto de debilidad, y no es cierto, es todo lo contrario. Perdonar es un acto de fortaleza emocional, porque utilizas muchos valores para conseguirlo. Y tienes que ser generoso, tienes que olvidar. Bueno, lo de olvidar lo vamos a puntualizar porque es un componente empático y altruista, o sea, que no tiene nada que ver con la debilidad, porque perdonar y olvidar... perdono pero no olvido, olvido pero no perdono, son frases que a menudo utilizamos. ¿Y hay alguna diferencia entre ellas? La verdad es que no. Cuando se estudia psicológicamente el perdón realmente no requiere de la reconciliación con la persona, ni de que la otra persona te pida el perdón. El perdón es una experiencia interna, y entonces perdonar supone siempre olvidar. Está claro que cuando alguien te ha ofendido, no borras de tu memoria lo que ha pasado, y en ese sentido no se olvida, pero sí que cuando perdonamos olvidamos todas aquellas acciones negativas de venganza, de tomarnos la justicia por nuestra mano contra esa persona. Y perdonar y olvidar van de la mano, pero no porque se borre de la memoria, sino porque olvidar supone parar, dejar de pensar en el agravio, dejar de recrearte en qué harías con esa persona, dejar de desearle que padezca lo mismo que tú has padecido. Por eso decimos que perdonar y olvidar son dos aspectos de una misma acción. ¿Y cuáles son los beneficios de perdonar? Pues, ¿a quién beneficia el perdón? ¿O a quién lo recibe o a quién lo da? El perdón beneficia a ambas partes, principalmente a la persona que lo da. Y perdonar es un acto purificativo, en el sentido de que cuando trabajamos el perdonar a quien nos ofendió o las circunstancias que pasaron, realmente tenemos una esperanza mayor y encontramos bienestar y tranquilidad. Ajá. Se deja de tener pensamientos negativos hacia esa persona e incluso aumenta los pensamientos positivos hacia lo que está por delante. Por supuesto, también cuando perdonamos al otro le liberamos de la culpa y de esa responsabilidad.
Y también tenemos que hablar de que todo en su justa medida, porque hay cosas que son imperdonables. Aquella persona que ha sufrido vejaciones, una violación, malos tratos, es muy difícil que quiera la reconciliación con la otra persona, ni que quiera eximirle de la culpa ni de la responsabilidad. Lo que tenemos que tener claro es que una cosa es la venganza y otra cosa es la justicia. Y tiene que haber una justicia para aquellas cosas que son actos delictivos. Pero el perdón en este caso sí beneficia al que lo da. El perdonar lo que pasó hará que esa persona al menos pueda vivir sin sufrimiento. Buda dijo que aferrarse a la ira es como aferrarse a una brasa candente con la intención de tirársela al otro. Tú eres el que te quema. ¿Y por qué nos cuesta tanto perdonar? Pues yo pienso que son varios los motivos. Uno es por el dolor sufrido y la decepción. Cuando algo te duele, como es algo que está ahí continuamente removiéndose, te está recordando qué es lo que ocurrió y cuesta. También hay personas que no quieren perdonar por miedo a que se vuelva a repetir. Si yo perdono esto, puede ser que esto me vuelva de nuevo a ocurrir. Y en otras ocasiones es porque la ley esa perjudicial de ojo por ojo y diente por diente que muchos tienen y por la que no quieren perdonar, ¿no? Queremos que la otra persona sufra lo mismo que hemos sufrido nosotros, pero realmente esto no nos aporta ninguna solución, porque cuando esto ocurre acaba tú por buscar el perdón, porque terminas avergonzándote de actos y de pensamientos que no te gustaría tener. Y también nos cuesta perdonar por no tener una interpretación benevolente. Muchas veces cuando alguien hace algo decimos, esto lo hace para fastidiarme, es que es una mala persona. Y hacemos siempre un juicio de valor negativo que nos impide perdonar. La venganza va unida a la falta del perdón. Y es como una necesidad de que el otro sufra, porque parece que si el otro sufre lo mismo que he sufrido yo, de alguna forma yo me voy a encontrar mejor. Y esto es una idea equivocada, porque luego nos damos cuenta de que la persona tampoco se libera del dolor que ha sufrido. Y ahí es donde decimos que hay una diferencia muy grande entre lo que es la venganza y lo que es la justicia. El hecho de perdonar el hecho de perdonar no tiene que llevar a una idea de una venganza, porque eso es recrearnos, fíjate lo que pasó, fíjate en lo que me hicieron, y estar todo el día pensando lo que le gustaría que le pasara a la otra persona. Ojalá le llegue su momento, porque quien siembra recoge, y todos esos refranes que nos hacen todavía padecer más. Hacemos y además hacen que no estemos en descanso. La justicia es otra cosa. Es cierto que si alguien ha cometido un acto contra ti, que es un motivo de justicia, hay que reclamarlo. Lo que no podemos dejar es que la gente que se porta mal y cruza los límites pase de forma impune porque tú le perdonas. No hay que dejar pasar hechos que son injustificables sin que esa persona tenga el castigo o la consecuencia que su comportamiento debe tener. De hecho, tú puedes perdonarlo, pero esa persona ha incumplido la ley, ¿no? Debería de él. En fin, hay Everett Washington es un ingeniero nuclear, psicólogo, que investiga sobre el perdón y otras virtudes, ¿no? Ha escrito infinidad de libros. Y él dice incluso que las personas con resentimiento se mueren antes, o sea, está demostrado. Y para ayudar a la gente a tomar la decisión de perdonar y alcanzar el perdón emocional, ha desarrollado un proceso de 5 pasos llamado REACH, que ha sido probado con resultados positivos en numerosos estudios científicos. Bueno, REA es R de recuerda, en inglés sería remember, y recuerda la emoción que sentiste cuando te sentiste amenazado. ¿Por qué? Pues porque hay veces que tratamos de evitar las emociones y al evitar la emoción no aceptamos el sufrimiento. Queremos resarcirnos pensando que eso se va a recuperar y no es así. El ideal es ponerle un nombre a la emoción, sentir decepción, sentir frustración, sentir pena, sentir rabia y acepto que esto pasará. No lo puedo cambiar. La E de empatizar, en inglés sería emphatism.
Empatiza con tu ofensor y trata de no juzgar. ¿Y por qué debemos de tener empatía? Pues porque si hablamos de situaciones más cotidianas, situaciones como el rencor en la pareja, con los hijos, con un amigo, por ejemplo, cuando alguien no se porta contigo como te hubiera gustado a ti que se portara, pues siempre decimos, hombre, yo no me hubiera portado así con esa persona, ¿no? Y no sabes la situación de esa persona en ese momento, no sabes qué problemas tenía, no sabes realmente cómo hubieras reaccionado tú. Es un poco el ponerte en su lugar, el permitirle que hable contigo y entender por qué ocurrió y te ayudará a perdonar. Si no es así, pues nada, que siga con su forma de ser y ya está, ¿no? Y bueno, la A de altruista, ¿no? De altruismo, que en inglés sería altruism. La conducta altruista nos beneficia a todos, porque cada vez que tú te comportas de forma altruista con alguien, sientes niveles de bienestar. Y para ser altruista sería bueno recordar pues todas las veces que te han perdonado a ti por tener simplemente un modelo a seguir. La C de compromiso, que en inglés sería commitment, coge un compromiso con el perdón. Significa poner fecha a la llamada de esa persona o ponerte a ti un momento, un día a la semana en que diga, ahora me voy a sentar y voy a recordar y a limpiar y decidir que este tema se cierra en mi vida. Pongamos un día, al igual que lo hacemos para empezar con nuevos objetivos, ¿no? Y la H, que en inglés es de hold, en español significaría como una sujeción. Muchas de las veces en que nosotros nos vemos relacionados con algo que nos ha ofendido, está claro que cuando alguien te ofende, tú no tienes la culpa, pero sí es cierto que podemos desarrollar una serie de anclajes o una serie de habilidades sociales o de poner límite a la gente y saber decir que no, para que el próximo día seamos más fuertes ante esa situación y nos podamos defender. La mayoría de las veces cuando alguien cruza los límites, los cruza, seas tú una persona tímida, introvertida o extrovertida, es la persona a la que lo ha cruzado. Pero si nosotros mirásemos en qué medida podríamos haber hecho más, seguro que hay una serie de habilidades que podemos entrenar. Y normalmente esas habilidades son las habilidades sociales, la capacidad para poner límite a la gente, el decir que no o el rechazar peticiones, porque luego hacemos responsables a los demás de según qué emociones y de cosas que nos han ocurrido. Pero si nosotros no trabajamos y entrenamos esa capacidad para tener nuestro espacio, puede ser que nos sigan ocurriendo. De hecho, dicen que las personas tímidas se aprovechan más la gente, o sea que se supondría que son personas más vulnerables y que tendrían que estar perdonando pues más veces. Igual que la persona tímida tiene que plantearse en qué momento debe de dejar esa timidez o incapacidad para eludir los conflictos, hay personas que con tal de no tener un conflicto meten carga en su mochila o aceptan cosas que no desean o no dicen un no a tiempo. Y estas personas luego dicen, es que la gente se aprovecha de mí y ahora tengo que perdonar. Pues aparte del perdón tienen que entrenarse para que eso en su vida no ocurra. Y yo pregunto, ¿todo se puede perdonar? Pues depende. Si todo es perdonable, significa que yo dejo pasar cosas que de verdad tienen que tener una consecuencia, no se puede perdonar. Si hablamos del perdón en términos psicológicos como un acto o una experiencia individual en la que yo trato de sentirme en paz y equilibrio para no estar sufriendo por actos del pasado que ya no puedo recuperar, ni puedo resarcir de ninguna manera, entonces sí, se puede perdonar. ¿Y qué ocurre con personas rencorosas y vengativas? Pues aquella gente que es más rencorosa y tiene un nivel de sufrimiento mucho mayor, y la gente que no es rencorosa, lo que le dices es que tú eres tonto, tú todo lo olvidas, tú todo lo perdonas, ¿no? Cuando tú te recreas en lo que te han hecho, no consigues ninguna solución y encima estás con un sin vivir de manera continua. Por eso decimos que no ser rencoroso o el perdonar no es un signo de debilidad. Es una forma de tener bienestar en la vida y de poder vivir en paz. Eso no quita para que tú digas, yo perdono a esta persona, pero no la quiero tener en mi vida. No quiero ninguna relación, no la necesito, que es lo que tú te referías antes.
Perdonar no lleva a que yo me tenga que llevar bien con esa persona, simplemente es un acto en el que yo decido ser feliz a pesar de la injusticia que uno puede haber sufrido en la vida, ¿no? Y yo no me enojo, solo miro, pienso y me alejo si es necesario. Sería lo que bueno, como todo hay que aprender, esto es necesario, hay que darle tiempo y experiencia, mucha experiencia, ¿eh? Y trabajarte mucho a ti mismo, ¿no? Bueno, actuar, bueno, ¿y qué necesitamos para tomar esa distancia emocional, ¿no? ¿Cómo podemos tomar esa distancia emocional? Pues esta respuesta, la verdad es que no tiene una receta mágica, pues depende de muchos factores personales y de circunstanciales, así como de la relación. Hay personas a las que llevamos dentro hasta el corazón y en este caso distanciarse de las emociones que nos genera el estar con ellos es sin duda una de las tareas más complicadas que tenemos que llevar a cabo. Ahora, a la hora de rearmar el puzzle que nos permite comprender qué es lo que sucede, deberemos aquitar la mente y observar. No obstante, aunque no tenemos la receta que nos conduce a tomar distancia emocional de la manera ideal, sí que podemos destacar la mayor parte de los ingredientes que nos hacen falta para lograr alejarnos emocionalmente de aquello que nos cuesta manejar. Es indispensable que nos demos tiempo para conseguir templar nuestras emociones. Pongamos como, por ejemplo, ilustrativo, el semáforo. El semáforo tiene 3 colores, ¿no? Rojo, ámbar y verde. Ante una afrenta probablemente se ilumine en ámbar para luego pasar al rojo. Es decir, cuando por ejemplo estamos invadidos por el enfado, por la tristeza, por la alegría o por cualquier otra emoción, nuestro semáforo está en rojo y por lo tanto no debemos de tomar decisiones. Con el semáforo en rojo debemos de frenar nuestra reacción emocional y tomarnos un tiempo para lograr mantener un control sobre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Evita tomar decisiones en caliente, eso se sabe muchísimas veces. Observa, mira y aléjate si es necesario, pero no tomes decisiones permanentes sobre emociones temporales. Aunque tengas ganas de decirle 4 cosas a esa persona o de gritar y marcharte para siempre, date tiempo para que tus emociones se calmen. Sal a darte un paseo, ponte a colorear, saca al perro, haz lo que tú quieras, pero deja que pase un poquito de tiempo, que se enfríen las cosas. Y evita también muchas discusiones, ¿eh? Cuando los... y decir cosas que no se sentían efectivamente, realmente. porque estamos en caliente y solemos perder la capacidad de razonar y podemos acabar diciendo palabras que hieren, y que hieren más a veces que la punta de una flecha. Y gracias al tiempo nos alejamos y dejamos de comprometernos con esa intensidad emocional que genera después las decepciones y las expectativas, ¿no? Pues eso, darle tiempo a las cosas y verlo un poquito desde fuera, ¿no? Bueno, otra cosa que también me gustaría explicar, simplemente cuando esto pasa y nos damos cuenta, solemos afrontar la tarea de pedir perdón y disculpas, algo que desde fuera parece tan sencillo y a menudo se convierte en ese proceso tan complicado, ¿no? Simplemente significa, esto es cuando, por ejemplo, decimos, es que me he saltado por el tema del tiempo, cuando superamos el orgullo y pedimos perdón, porque a veces es mejor tener paz que tener razón. Y simplemente esto significa que valoramos una relación mucho más que nuestro ego o nuestro orgullo. Así, una buena disculpa tiene 3 partes, ¿no? Lo siento, cuando pides disculpas le dices a la otra persona que por haberla herido de alguna forma, que te ha hecho daño a ti también, que no es lo que querías que pasara, que si pudieras volver atrás lo harías de otra forma, y con esta parte de alguna manera abres un canal empático con la persona y preparas un canal de diálogo en el que los principales protagonistas sean los sentimientos. Si consigues esto vas a poder acceder, mejor dicho, a lo más profundo de la herida que has causado y curarla desde lo más profundo también. Me he equivocado. Cuando pidas disculpas, asumes la responsabilidad de lo que ha pasado. Asumes que has sido tú y no la otra persona la que carga con la responsabilidad de lo que ha pasado. Esta parte refleja madurez en la persona que se disculpa y a la persona que lo recibe le transmite confianza. Y bueno, ¿cómo hago para corregirlo? Pues a veces el daño que hemos hecho no se puede reparar de manera inmediata, pero otras veces, y muchas veces,
no sabemos cómo hacerlo. Lo que sí, lo que tenemos que procurar realmente es que esa persona que pase el tiempo y verdaderamente vea que nosotros estamos arrepentidos, porque aquí eso de llegar y lo siento, perdóname, y rápido y ya está, y volver a caer lo mismo, eso no cuenta, ¿no? Pedir perdón de la manera adecuada le hará saber a la persona que va dirigida que en verdad lo sentimos y que lo decimos de verdad, ¿no? Y bueno, como nos queda muy poquito tiempo ya, una frase de Gandhi que me gusta mucho también, que es: el débil no puede perdonar, el perdón es un atributo de los fuertes. Ya sabemos que Gandhi iba en contra de eso de diente por diente y ojo por ojo, ¿no? Y bueno, el cuento de hoy pues trata precisamente sobre el perdón y la reconciliación, ¿no? Pues había una vez un par de hermanos que vivían juntos y en armonía durante muchos años. Ellos tenían granjas separadas, pero vecinas. Un día tuvieron un conflicto serio. Era el problema más grave después de 40 años de cultivar hombro con hombro, de compartir maquinaria e intercambiar cosechas y bienes de forma continua. Comenzó con un pequeño malentendido y fue creciendo hasta que explotó un intercambio de palabras amargas y seguidos de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor. Al abrir la puerta encontró un hombre que le dijo: estoy buscando trabajo por algunos días, quizá usted requiera que algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo puedo serle de ayuda. Sí, dijo el hermano mayor, tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo vive mi vecino. Bueno, en realidad es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera que nos unía, pero él desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros y nos dividiera. Él pudo hacerme esto para enfurecerme, agregó seriamente enojado, pero yo le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de madera junto al granero?, le preguntó al carpintero. Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto y que no quiero verlo nunca más. El carpintero le dijo: creo que le comprendo la situación. El hermano mayor le ayudó al carpintero a recoger todos los materiales necesarios y dejó la granja pues toda la tarde para ir al pueblo a por provisiones. Cerca del ocaso, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado el trabajo. Al mirarle, el granjero quedó con los ojos completamente abiertos y su quijada cayó del asombro. No había ninguna cerca. En su lugar, el carpintero había construido un hermoso puente que unía las dos granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte con todo y pasamanos incluso. En ese momento su vecino, su hermano menor, vino desde su granja abrazando a su hermano mayor y le dijo: eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de todo lo que te he dicho y que te he hecho. Estaban en su reconciliación los dos hermanos cuando vieron que el carpintero recogía sus herramientas. No, espera, quédate con nosotros un par de días más, tengo varios proyectos para ti, le dijo el hermano mayor al carpintero. Me gustaría, respondió el carpintero, pero tengo muchos puentes que construir. Y yo me pregunto, ¿cuántos puentes podríamos crear en vez de poner vallas en nuestra vida o en la de los demás, en vez de unir? Un abrazo. Tú no sabes la importancia que tiene también tu programa en estos tiempos que corren, en los que podemos usarlo para nuestro propio crecimiento como persona, pero también se puede usar para lo que está pasando en nuestro país. En la desunión. Exactamente. Interior de España. No estamos tendiendo puentes. Al revés, estamos creando separaciones. Y yo creo que entre hermanos, porque en realidad somos hermanos. Es así. Yo creo que en momentos como este lo que tenemos que hacer son tender puentes, ser más humanos que nunca y dejarnos de luchar por banderas extrañas, raras y que realmente no sabemos si es lo que queremos o no. Debemos de tender puentes, de charlar, o se supone que es nuestro momento de mayor evolución y en la que el ser humano tiene más herramientas para poder solucionar los conflictos. Pues si este cuento llega a las personas y sirve para unir, bienvenido sea. Y un abrazo. Es lo que buscamos aquí. Es lo que buscamos aquí. Jesús Molina, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte. Los lunes charlar Hasta la contigo. próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego.